Un intenso debate político se ha desprendido de una decisión del Banco de la República que mantuvo en 9,5% la tasa de interés, que es la que pone la referencia para que las entidades bancarias fijen sus propias tasas en créditos, préstamos y otras transacciones. Según el presidente Petro, esto tuvo una motivación política para impedir que crezca la economía durante su mandato, aunque la Junta Directiva del Banco de la República cuenta con miembros representantes del gobierno. Ya en 2024 la había bajado en varias ocasiones, pero aún no lo que espera el presidente. ¿Cuáles son las bases técnicas de esta decisión? Hablamos con el economista Henry Amorocho, quien dice que hay que entender las señales positivas detrás del anuncio. Además, actualizaciones de algunas noticias de las últimas horas. Hoy es jueves 3 de abril y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Actualizando las noticias de las últimas horas, una que tratamos en nuestro episodio anterior, que tiene que ver con los aranceles establecidos por el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que declara básicamente la guerra comercial al mundo con un arancel general universal del 10% a las importaciones que se hagan a ese país de diferentes productos que provienen de las economías de todo tipo, tanto de las más grandes como de las en desarrollo, como la colombiana. Es decir, para Colombia también aplica el arancel del 10%. Sobre esta decisión el gobierno ya ha empezado a trabajar. Esto dijo la canciller Laura Sarabia al respecto. Esta es una medida que no es discrecional hacia nuestro país, no es discrecional hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, y en este momento junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. Trabajaremos de la mano del sector privado y de cada uno de los sectores para revisar qué medidas entenderemos y construiremos a partir de esta decisión de los Estados Unidos. Una decisión que, como lo digo, es una decisión global, es una decisión hacia todos los países y no es una medida discrecional hacia Colombia. Cabe resaltar que al ser una medida universal, todos los países están en las mismas condiciones e inician en el mismo aumento, lo que consiste en que nuestro mercado sigue siendo competitivo y que nuestro mercado colombiano sigue siendo realmente valioso en el mercado estadounidense. El arancel se hace efectivo a partir de hoy, de este jueves 3 de abril. Las principales preocupaciones que han encontrado desde diferentes análisis radican sobre todo en los convenios o en los acuerdos comerciales ya establecidos con Estados Unidos, como el Tratado de Promoción Comercial desde el 2012. Pero también hay retos en políticas de importación, por ejemplo, digitalización de procesos aduaneros. También en sectores como los cosméticos, lácteos, entre otros productos y por supuesto en los productos que exportamos a ese país. También hay una preocupación sobre la propiedad intelectual, ya que Colombia sigue en la lista de observación del informe especial 301 que define deficiencias en la lucha contra la piratería digital y la falsificación. El gobierno confirmó este miércoles que la flota de los viejos aviones Kafir de origen israelí que han conformado la flota aérea de las Fuerzas Armadas desde hace muchos años será reemplazada finalmente, como lo había solicitado desde diferentes frentes desde las fuerzas militares, por aviones suecos. Son los Saab 39 Gripen que reemplazarán a estos aviones y que tienen facilidades técnicas, como lo destaca el informe periodístico del Tiempo. Sobre todo tiene que ver con formas como, por ejemplo, cómo se adapta a los sistemas de combustible que se manejan en Colombia. De todos modos, todavía no se ha establecido cuánto costará esto a la nación, porque puede ser un paquete que se defina en billones de pesos, sobre todo si adquiere entre 12 y 24 naves. Todavía no se sabe cuántas naves va a adquirir. Lo que sí se sabe es que mientras llegan estos aviones suecos, que significan además una continuidad de la postura del presidente Petro de no depender de los aviones israelíes, con un país con el que cerró convenios comerciales, pues significará que los aviones Kafir, que todavía siguen sirviendo, seguirán volando hasta entonces.
Finalmente se estableció quiénes serán los senadores que conformen los 12 ponentes de la reforma a la salud en el Senado. La senadora Nadia Ablel, que preside la Comisión Séptima, designó al grupo de parlamentarios que construirán el texto para el tercer debate, que se espera que comiencen las audiencias en los próximos días. Estamos a unos 15 días de que comience el debate. Sin embargo, primeros análisis ya dejan ver que hay un problema. Según nuestros analistas políticos, la reforma 2.0 está a un voto de hundirse en el Senado en la Comisión Séptima, según los cálculos de quienes estarían votando, porque, por ejemplo, en los votos que votarían en contra estarían la misma senadora Nadia Ablel, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Honorio Enríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y Berenice Bedoya del Movimiento ASI. Mientras que los votos que están en juego son los de las senadoras Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y Ana Paola Agudelo de Mira. Desde el Café de hoy seguiremos atentos al avance del proyecto de reforma a la salud en su posible tercer debate, primero en la Comisión Séptima del Senado. El reciente anuncio del Banco de la República de no reducir la tasa de interés, lo que tiene un efecto en múltiples niveles, no solo en la economía general, sino que también tiene que ver con los intereses que manejan los bancos hacia los hogares colombianos, hacia las familias, hacia los préstamos. De todos modos, hay unas decisiones de fondo. Sin embargo, la conversación a partir de ese anuncio que hizo el Banco de la República a través de su junta directiva, pues ha girado hacia si esto es una suerte de retaliación política, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro, o si esto tiene alguna motivación diferente. Sin embargo, queremos explorar esto desde el punto de vista económico. Es decir, ¿qué significa tomar esta decisión? ¿Por qué si habíamos visto reducciones de la tasa de interés durante el 2024, este año ha estado marcado por, ya en 2 ocasiones, dejar las tasas de interés en las cifras en las que ha estado? Por eso hemos querido convocar al economista Henry Amorocho, que es profesor, especialista en Derecho y Negocios y magíster en Derecho Económico y además consultor y analista para diferentes medios de comunicación. Bienvenido, profesor. Con toda disposición para atender las inquietudes con respecto a este importantísimo tema de coyuntura y de estructura, Carlos. De acuerdo, profesor. Lo primero que quisiera preguntarle es, vimos reducciones en las tasas de interés el año pasado, el gobierno las celebró, quiso que fueran más altas, o sea, más pronunciadas las reducciones más bien, de todos modos se había visto ese movimiento y sin embargo 2025 ha significado no hacerlo. ¿Por qué? Durante mucho tiempo y particularmente desde después de la pandemia, quien hoy hace este análisis ha sido una de las personas que más ha insistido en que la baja de las tasas de interés debió tener una dinámica un poco más alta. Sí, pero ante las circunstancias y los distintos eventos que se presentan, desde luego también hace un balance en el cual hay que guardar un sano equilibrio entre qué es y qué es lo que tiene que hacer el banco. El Banco de la República, Carlos y querida audiencia, tiene, óigase bien, así lo dice el artículo 373 constitucional, tiene que velar por que se mantenga el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que no se produzca una consecuencia de la inflación, que es que se pierda el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, se ve en la moneda como ese activo que hay que cuidar y esa es una función constitucional del sistema de banca central. También hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que el Banco de la República debe hacer
¿sí? Su papel, teniendo en cuenta también que su actuación sea coherente con el crecimiento de la economía y del empleo, pero siempre bajo un escenario que se llama el escenario, y en este punto es muy importante, Carlos, y audiencia para el análisis, que es el escenario de la sostenibilidad fiscal. Entonces, la gente cuando hace eh, consideraciones sobre las decisiones de la Junta, ve un escenario mucho más de corto plazo y la Junta decide, y la decisión que se tomó el 31 de enero, se decidió sobre un informe técnico del Banco de la República, Carlos, que cabe decir que nadie lo conoce. Tan es así que en el Banco de la República tienen tanta disciplina en eso que nadie del banco puede referirse a ese informe técnico y solamente lo harán de manera excepcional algunos miembros de la Junta si se llegara a requerir. Es decir, es un informe técnico muy bien elaborado, bien detallado. De hecho, es su función objeto. Y en ese informe técnico saca 3 puntos sobre los cuales ellos consideran que la tasa de interés se debe sostener en el 9.5%, Carlos. Lo uno es que considera que hay todavía riesgo de inflación. Lo segundo, que hay riesgo fiscal. Y lo tercero, que hay problemas de volatilidad en la tasa de cambio debido a la guerra comercial y a las futuras situaciones que se presentarían con la guerra comercial que hoy le ha declarado Trump a todo el mundo económico, Carlos. Entonces, sobre esa base, el Banco de la República llega a una decisión dividida, entre otras cosas, de sostenerse en el 9.5% de tasa de intervención, y 3 miembros de la Junta consideraron que se ha debido ajustar a la baja en 50 puntos básicos, es decir, ha debido reducirse en el 0.5%. Entonces, lo importante de esto, Carlos, y qué bueno decírselo a toda la audiencia, es que quizás el choque se deba a que no se tiene en cuenta una parte que le dije, que el banco, todo esto de velar por el poder adquisitivo de la moneda, no solo lo hace mirando los datos coyunturales, sino cómo ellos miran todos los datos que tienen ahora y los proyectan a unos 2 o 3 años y van mirando la sostenibilidad fiscal en materia de inflación, en materia de interés, de tasas de interés, en materia de tasa de cambio, y eso le ha dado las conclusiones que hoy están. Entonces, Carlos, ¿qué le quiero decir con esto? Que su pregunta, la verdad, está absolutamente bien formulada, que esto no obedece de ninguna manera a un debate político, sino a un debate eminentemente técnico, en el que creo que en el país no se ha tenido en cuenta que aquí no únicamente importan las situaciones de corto plazo, sino cómo se prevé la interacción y el movimiento hacia adelante, porque esto es puro análisis financiero, Carlos, y desde luego esa es la gran diferencia que hay, Carlos. Me llama la atención que usted destaca esa suerte de secretismo que gira en torno a ese informe técnico. Por supuesto, la opinión pública y los que no somos economistas, y probablemente incluso muchos economistas, de todos modos todavía no alcanzan a dilucidar qué es lo que ocurre en ese informe técnico, porque entre otros el presidente Petro y la gente del área económica del presidente dice, bueno, pero es que mire que la inflación está bajando, mire que hay unas señales positivas dentro de ciertos escenarios de la economía. ¿Por qué no reaccionan a esas mediciones positivas? Dice el gobierno. Es decir, y el secretismo del mismo informe
pues despierta las suspicacias que seguramente mucha gente dice, bueno, ¿por qué no nos dicen? Sí, sí, Carlos, la verdad es una de las cosas que poco se conocen hacia afuera, pero siempre hemos tenido aquí en aras de informar y hacer un análisis sobre la base de lo que son los hechos reales, es que debido a la autonomía que tiene el banco, hasta que no se hace la reunión y no se devela por ese cuerpo colegiado, no se revela el informe se revela en el mismo seno de la Junta, claro que ya los miembros de la Junta lo conocen desde antes, el que no lo conoce es el país, pero el país lo conoce en el momento en que se da la decisión y de hecho ese informe ya en el mismo momento en que se hace la decisión se hace público y se devela a todo el país, pero en lo que es su construcción y lo que es el resultado, como en cualquier junta directiva, antes de que no se decida y no lo conozcan los miembros de juntas y se llegue a la decisión, no sale como un hecho público y como un acto administrativo y solamente adquiere la dimensión de acto administrativo, Carlos, en el momento en que ya sale la decisión y así se comunica y así lo conoce todo el país y por eso estamos hablando nosotros en este momento de este tema. Ahora bien, eso por el lado del secretismo, que lo que quería decir es que es un análisis muy serio, se conoce por los miembros todos de la misma junta, donde uno de los miembros de la junta es el ministro de Hacienda de la rama ejecutiva del Poder Público y entre otras cosas, que es el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, que entre otras cosas, hago un paréntesis pequeñito ahí antes de seguir con la explicación que venía dando, y es que el ministro de Hacienda solamente al llegar a el momento de esa junta tenía 6 días de haberse posesionado y en realidad la verdad estaba apenas conociendo de la entrega de su cargo y creo que no había podido, creo yo, no había podido hacer todavía una labor de empalme total sobre el tema y desde luego se espera que en los próximos meses o en el próximo mes al menos ya estén más claras desde luego la política pública que el ministro de Hacienda va a llevar a cabo, las estadísticas que va a llevar a cabo y desde luego eso dará un margen de certidumbre más. Yo pienso que a contrario, Carlos, de lo que sucedió ayer, yo creo que en nuestro próximo futuro, eh, estoy casi que seguro que de acuerdo a cómo sean las decisiones de la rama ejecutiva del poder público, va a haber una reducción en la tasa de intervención de la, del Banco de la República. Eh, por otro lado, le digo, en cuanto a la pregunta que me hacía de que la inflación venía disminuyendo, sí, en efecto, tuvo 13 meses, y Carlos, de venir disminuyendo la tasa de intervención. Sin embargo, hubo un punto que generó riesgo porque como lo veníamos afirmando y su pregunta está muy bien formulada, venía descendiendo la tasa de inflación, ¿sí? Venía descendiendo, ¿sí? La tasa de inflación y resulta que desde diciembre se estancó y se estancó en el 5,2%. En diciembre estuvo en el 5,2%, en enero estuvo en el 5,2%, pero ya en el mes de febrero subió al 5,3%. Este indicador dispara las alarmas y los riesgos hacia adelante y desde luego hace ya de la inflación un comportamiento que
genera riesgos y desde luego dispara los indicadores de alarma hacia adelante, y hasta que no se corrija la situación que lo está originando, que son muchas, Carlos, son muchas cosas las que están originando esto. Hay una situación que va siendo muy preocupante cada vez más, y ese eje es una cuestión que no se detiene, y es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Ese punto viene generando inflación. Indiscutiblemente el problema de la lluvia ya comienza a sensibilizar parte de la oferta de alimentos, y desde luego la volatilidad que hay en la tasa de cambio, pese a que la tasa de cambio se ha mantenido en un piso entre 4.100 y un techo máximo de 4.300 pesos. Hoy día está en 4.144, mañana estamos seguros que va a subir. Pese a todo eso, hay algún componente que la volatilidad de la tasa de cambio influye en el aumento de precios cuando aumentan eh, eh, los, mm, cuando aumentan los, las importaciones. Entonces, las importaciones, que son insumo en nuestros productos y que se requieren para producir 14 millones de toneladas en el sector agropecuario, se requiere muchísima importación de productos, y esos productos tienden a coger el aumento de la tasa de cambio. Y desde luego hay un punto que sí es una señal que incluso no es interna, sino externa, Carlos, y la tocó el Banco de la República ayer, y es la amenaza de la guerra comercial de Estados Unidos. De hecho, nosotros fuimos uno de los que salimos incluidos en la lista de todos los países en que se nos suben los aranceles, y nos va a aumentar más el costo de lo que les estoy diciendo. Entonces, ese punto, Carlos, inmediatamente dispara los indicadores de ahora y hacia adelante. Entonces, la verdad, cuando uno observa el componente técnico, Carlos, uno le encuentra razón al Banco de la República en que hay un riesgo de inflación que toca manejar, y que lo aconsejable de pronto no es aumentar la tasa de interés, sino dejarla ahí constante, esperar esperar que el mercado dé otras señales, esperar que esta guerra comercial para dónde nos lleva y qué incidencia sigue teniendo en la tasa de cambio. Yo le aseguro, Carlos, ustedes me conocen y saben que yo soy analista de medios en materia de pronóstico de tasa de cambio. Le digo con plena seguridad, que mañana vamos a tener un brinco en la tasa de cambio siempre un poco fuerte, ¿sí? Entonces, esos brincos generalmente le pegan al aumento de precios, e indiscutiblemente con el 10% ya decretado, uno de los efectos, además de que le pega los costos de producción de bienes alimentos, que es como unos 326 productos, etcétera, y desde luego más el 10%, van pegándole directamente a la inflación. Entonces yo creo que técnicamente el análisis de la Junta es un análisis bien depurado, bien tomado, y que está reuniendo una serie de características que, como Carlos te lo estoy diciendo, más que internas, son más bien externas. Y esa es la razón que te podría dar, que pese a que la inflación haya bajado el año pasado casi todo el tiempo, ha cogido una tendencia en la que no ha decrecido, antes creció, y ahora hay fenómenos internacionales que los está sufriendo no solamente Colombia, sino todo el mundo, que generan en la inflación un riesgo importante, y eso sumado al riesgo fiscal que no ha permitido financiar el gasto público, genera
en la Junta, como bien lo dijo la Junta en su decisión, una decisión cautelosa, una decisión precautelativa, pero que no implica, la verdad, un cinturón inflexible de aquí para adelante, sino que le voy a decir algo, Carlos, y de pronto estoy seguro que generará una próxima pregunta y se lo voy a decir ya. A mí me sorprendió muchísimo, pero me sorprendió con mucha favorabilidad el hecho de que la Junta haya dejado este acto de objetividad al decir, mire, el problema no es que no creamos en la economía, el problema no es que no creamos en la política económica. Tan es así que se los voy a decir que en esta misma reunión yo estoy aumentando el indicador de crecimiento económico para el año 2025 del 2.5% al 2.8%. Profesor, pero eso es como ser positivo, pero no tanto. Y el presidente insiste en cosas que, digamos, en puntos que dan a entender que se siente con las manos atadas. Por ejemplo, usted habla sobre el aumento de las tarifas de servicios públicos y él ha insistido mucho en la necesidad de intervenir eso, en actuar sobre, por ejemplo, lo que ocurre en la costa y actuar sobre las tarifas de servicios públicos. También el mismo hecho de que el riesgo fiscal lo relacionan mucho con el impedimento que tuvieron para sacar adelante temas como su reforma tributaria. Y al mismo tiempo, ahora que pide bajar las tasas de interés, pues no ocurre. Se lo pregunto porque desde la óptica de los que no somos economistas, pues una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que uno quisiera. Y lo que uno quisiera, me imagino, es que las tasas de interés de los préstamos en la casa fueran más bajitos, que obviamente me llegue el recibo no por 100,000 pesos, sino por 50,000. En fin, o sea, lo que ocurre frente a lo que uno quiere. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿qué se le puede decir al colombiano a pie que dice, oiga, pero ¿por qué no me bajan todo esto si el presidente está pidiendo que lo hagan? Sí, y efectivamente actuaron en congruencia porque el señor ministro de Hacienda solicitó la reducción en 50 puntos básicos. Es una decisión de cuerpo colegiado con un sabor técnico bastante árido, como lo hemos explicado. Pero yo les digo una cosa, están sucediendo múltiples eventos que generan alertas, el exceso de lluvias, la situación internacional. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que se le dio por hacer una guerra comercial con todo el mundo. Todo ese tipo de cosas van generando un ambiente en el que hay indiscutiblemente una incertidumbre. Pero ¿qué le voy a decir? Y se lo voy a decir claro en este sentido para que lo entienda toda la audiencia. Mire, en el mensaje del presidente, que lo entiendo muchísimo, Carlos, lo entiendo muchísimo porque indiscutiblemente por todas las partes él necesita, y no solamente él, sino el país requiere recuperación económica, y la recuperación económica no se puede hacer si no hay, desde luego, una política económica clara, unas políticas públicas claras, una situación fiscal definida, pero antes que todo, la recuperación económica no se puede hacer si no hay unos menores costos de producción, Carlos. Y le voy a decir, le enunciaba en algún momento los pronósticos que hacíamos a principio de año, y particularmente yo veía que se iba a reducir la tasa de interés al 7.5%, pero llegar a pensar siquiera en situaciones como las que están
ocurriendo hoy, que son eventos que la verdad el mundo no se esperaba de la manera en cómo sucedieron, generan una imprevisión y las imprevisiones toca tenerlas en cuenta. Pero pese a todo eso, Carlos, le voy a decir algo. Colombia ha tenido en este siglo 3 crisis. La Gran Depresión de los años 30, la pandemia, sí, en el siglo pasado, la Gran Depresión de los 30, la pandemia, y ahora en este año la situación fiscal fuerte y apremiante que hay de un 6.8% de déficit fiscal en la economía, que es de los más altos que ha habido entre el siglo pasado y este, ¿sí? El tercero más alto que ha habido. Entonces, cuando hay un alto déficit fiscal, cuando hay todo este tipo de situaciones, hay que tomar medidas y hay que tomar medidas de cautela. Pero cuando ese órgano de control monetario, Carlos, básicamente dice, oiga, yo pienso antes, por el contrario de todo esto, que la economía va a crecer, wow, eso está queriendo decir que de aquí a los próximos meses, pese a la situación que está, estoy pensando que la misma dinámica de crecimiento de la economía nos va a llevar indiscutiblemente a la posibilidad, sí, de si no es solamente en el frente fiscal, sino con el frente de la producción misma del sector privado y de la asociación que hay entre el sector privado y el sector público, porque yo estoy absolutamente seguro, Carlos, que el Banco de la República está teniendo totalmente en cuenta algo, Carlos, y es que el año pasado se firmó un convenio de la asociación bancaria con el Estado para subsidiar tasas de interés. Ahí le digo eso, Carlos, para subsidiar tasas de interés. Y le voy a decir, ha tenido unos grandes resultados eso. Entonces, yo estoy absolutamente seguro que esta posición de cautela se toma para, desde luego, atender el semáforo de alerta roja que genera la guerra comercial en todo el mundo y las otras cosas, pero se sabe que tenemos bases fuertes y además se sabe exactamente que la función no es solamente del Banco de la República, que ha sido una función que ha sido coordinada de todas maneras con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, y yo estoy absolutamente seguro que en un lenguaje técnico, en un lenguaje más pausado y muy pronto, estoy seguro que vamos a estar viendo, se lo aseguro como técnico también que soy, absolutamente le aseguro que nosotros vamos a estar viendo menores tasas de interés. Quizás no con la velocidad que pensábamos al principio, pero sí que nosotros vamos a bajar del 9.5 en que estamos al menos al 8% en el mes de diciembre, y que vamos a tener una inflación más baja, también la vamos a tener, que no la vamos a tener en el 5.3, sino que estoy absolutamente seguro que nosotros vamos a tener una inflación rondando el 4%, pese a que en la coyuntura no nos favorezcan las circunstancias internas, muy poquitas, pero las situaciones externas, muchas. Dentro de las circunstancias internas, desde luego, lo que no nos favorece básicamente es el riesgo fiscal con el aumento de la deuda interna y, desde luego, el alto déficit fiscal que hay. Pero la verdad, yo veo un panorama con algo de dificultad coyuntural, pero veo un camino que se va a despejar en la estructura, y desde luego ahí cada cual tiene su función. La Junta Directiva tiene la suya, el gobierno tiene la suya, pero yo creo que ambos son conscientes de que hay una buena asociación entre sector público y sector privado, y se está sacando la cara, desde luego, con el hecho de que si la tasa de interés ha estado quieta,
ha habido un convenio con la asociación bancaria desde el año pasado que ha mantenido la tasa de interés un poco más baja porque el Estado de alguna manera la ha subsidiado, y eso se hizo en octubre del año pasado, que son cosas que hay veces no se tienen en cuenta, pero las recordamos aquí en este podcast. Carlos, de esa manera le contesto la pregunta. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio contó con la producción de Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.